Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestra última coyuntura de este año. Y os informo que a través del enlace que os he dejado a través del chat podéis descargaros el informe y si no a través de la página web, en la parte de arriba del carrusel también está ya colgado el informe. Y sin más, empezamos la presentación con Íñigo Fernández Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por atendernos. Bueno, como todos los años, publicamos en esas fechas nuestro informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos, que básicamente tiene tres grandes apartados. Un primer análisis de la evolución de la economía internacional, donde este año, pues bueno, como todos sabemos, ha estado afectada por el COVID. En segundo lugar, analizamos lo que es la economía española. Y en tercer lugar, hemos hecho un último apartado donde establecemos cuáles son, en nuestra opinión, y siguiendo un poco las directrices que nos marcan los organismos internacionales, cuál es la opinión del Instituto sobre cuáles son las reformas prioritarias para acelerar la recuperación económica, ¿no? Yendo rápidamente sobre el primero de los puntos, donde se hace un repaso de la evolución económica internacional y del impacto que han tenido las medidas sanitarias en la economía, que han sido básicamente pues, un freno en la producción, una fragmentación en las cadenas de valor globales, donde bueno, muchas ramas de producción se han roto y digamos, hay riesgo también de aumento del proteccionismo y de relocalización de las cadenas de producción. Esto también puede llevar a una erosión de la División Internacional del Trabajo. Se ha producido un recorte importante en la demanda de consumo, en el turismo, en la restauración y en el ocio en sus diversas especialidades, ¿no? Durante el próximo año, pues bueno, se espera que haya una recuperación de la economía global en su conjunto. Los principales riesgos pues son que, bueno, que el sistema financiero internacional no se vea mermado como consecuencia del aumento de la morosidad, que los nuevos rebrotes pandémicos no generen una hibernación de la producción, etcétera, ¿no? Básicamente, el informe recoge en lo que es la evolución económica internacional pues un poco el sentir de los principales organismos internacionales y donde la recuperación para el año 2021 va a ser una recuperación muy distinta por países y va a tener pues desde la forma de W para el caso de China, que viene a significar que la economía china en el año próximo va a recuperar todo lo perdido en este año, que durante este año ya ha recuperado todo lo perdido prácticamente en el segundo semestre, que es una recuperación rápida, frente a otras economías, como puede ser la de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia o Reino Unido, que tardarán, será una V, digamos, asimétrica, donde recuperarán lo perdido en el año 2020 en el año 2021. Y luego tenemos ya otras economías que les va a costar más la recuperación, como es el caso de España, puede ser el caso de Italia, que tendrá una recuperación más en forma de K, que es una recuperación desigual y donde hasta el año 2023 posiblemente no se recupere el PIB perdido durante este año, ¿no? Y va a ser una recuperación desigual, como veremos, en el sentido de que va a afectar a los distintos sectores de manera diferente, también incluso a las regiones van a ser una recuperación desigual, y los propios componentes del PIB van a tener una recuperación distinta, ¿no? Es decir, básicamente el sector industrial se va a recuperar más rápido que el sector de servicios, habrá regiones que se recuperen, en el caso de España antes que otras, y también digamos que desde el punto de vista del consumo habrá diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos los consumos de bienes duraderos se están recuperando mucho más rápidamente que los bienes no duraderos, ¿no? Va a ser una recuperación digamos, desigual. La respuesta a la política económica anunciada por los distintos países ha sido muy similar en los grandes bloques, políticas monetarias muy expansivas, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo. También ha habido políticas fiscales discrecionales expansivas, donde la de mayor envergadura ha sido la de Estados Unidos, pero también la Unión Europea ha, digamos, puesto digamos, en suspenso el pacto de estabilidad durante un periodo de tiempo y también estamos llevando a cabo políticas expansivas, ¿no?
Respecto de la economía española, ¿no? Entramos ya un poco en materia. Por el lado de la demanda, las exportaciones de servicios vinculados al sector turismo y la inversión en vivienda se han visto más perjudicadas por el efecto de contención de la pandemia, en primer lugar. En segundo lugar, el consumo de los hogares pues, también se ha reducido, lógicamente, pues porque como consecuencia de los confinamientos y de las restricciones desde el punto de vista del consumo en ese sentido, ¿no? Se ha producido un ahorro muy sustantivo el ahorro de las familias, que está en un montante históricamente digamos, alto, en 60.000 millones de euros, que es el 31% de la renta disponible, nunca ha estado situado en estos niveles. Y también puede haber un cambio, digamos, en los patrones en la demanda de consumo que pudieran ser estructurales o no. Habrá que ver cómo evolucionan hacia, digamos, mayor consumo de bienes o, digamos, de bienes digitales, por llamarlos de alguna forma, y menor consumo de otros tipos de activos en el corto plazo, pues como pueden ser el consumo en textil o el consumo en determinados bienes que implican movilidad, ¿no? La inversión en bienes de equipos también en España se ha visto perjudicada fundamentalmente por la caída de los, digamos, de los beneficios empresariales. El resultado ordinario, como ha dicho el Banco de España hace unos días, se ha reducido un 71,2% y la situación del porcentaje de empresas que en el año 2020 van a tener presión financiera fuerte y con riesgo de insolvencia es hasta del 40%, ¿no? De acuerdo con el Banco de España. Por tanto, eso sin duda alguna supone un impacto muy importante desde el punto de vista de la inversión empresarial, ¿no? Desde el punto de vista sectorial, pues como todos saben, el sector de servicios, ocio, etcétera, ha sido el más perjudicado, mientras que la recuperación ha sido sensiblemente más intensa en las manufacturas y, por ejemplo, agricultura, actividades financieras, administración pública, sanidad y educación, pues son las menos afectadas, ¿no? Y las más afectadas son el comercio, transporte, hostelería, actividades artísticas y profesionales, científicas y técnicas, ¿no? Como decía, en España es una recuperación en forma de K, donde las actividades de servicio van a tener una recuperación más tardía y las relacionadas con las manufacturas, etcétera, pues una recuperación más rápida, ¿no? Por comunidades autónomas también percibimos que las comunidades autónomas con un mayor peso del sector de servicios, como pueden ser las islas, pues tienen un impacto esta pandemia mucho mayor que aquellas que tienen un mayor peso industrial, ¿no? Respecto a las previsiones para el año 2020-2021, ¿no? Bueno, lo que el Instituto prevé es que la economía española se contraiga un 11,3% en el año 2020, recuperándose tan solo parcialmente en el año 2021, donde el crecimiento del PIB se estimará en torno al 6%. No obstante, como decía anteriormente, no creemos que los niveles de PIB precrisis se recuperen hasta principios del año 2023. En el mercado de trabajo, los ERTEs han generado que el desempleo, que la caída de la actividad desde el punto de vista del empleo sea menor, pero también como cuando la economía se recupere el próximo año, los ERTEs no se consideran creación de empleo, sí esperamos que el próximo año se produzca un aumento de la tasa de desempleo desde el 15,9% al 18,8% en el 2021. La otra variable importante a seguir es el comportamiento del déficit público y del endeudamiento público, ¿no? El déficit público, de acuerdo con nuestras estimaciones, se situaría en este ejercicio en el 13% del PIB y tan solo se vería minorado hasta el 9,5% en el 2021, ¿no? Y esto está condicionado en cierta forma también al impacto de las medidas contempladas en los presupuestos generales del Estado. Los retos y claves para el 2021 es que, bueno, que el PIB potencial no se reduzca y esto, pues bueno, hay riesgo de que se reduzca el PIB potencial si hay una pérdida del tejido productivo. Hay riesgo de un aumento, de que el aumento del paro pues genere también un aumento del paro estructural, ¿no? Eso es una de nuestras preocupaciones, ¿no? También que digamos que el déficit público no aumente la misma intensidad en el 2021 que el año 2020. Eso es importante para que la deuda pública, su crecimiento no se acelere, sino que tienda a moderarse de tal forma que en el año
2022 tenga ya un perfil de reducción, ¿no? Como decía, en la segunda parte del documento, yo creo que es una parte importante, tenemos nuestras recomendaciones de política económica. Hemos hecho un cuadro, yo creo que es bastante explicativo, sobre las reformas, digamos que eso está en la página 73, ¿no? Es las prioridades de reforma de los distintos organismos internacionales, ¿no? Yo creo que en esta página se resume básicamente lo que nos están recomendando los principales organismos internacionales y va muy en línea con las recomendaciones del propio instituto, ¿no? También hemos hecho una reflexión previa a las reformas sobre los fondos europeos, es decir, sobre la importancia de que los fondos europeos se dirijan a fomentar la inversión privada, ¿no? Esto está en la página que estaba en la página 73, donde, bueno, lo que venimos a decir es que cada euro de inversión privada... La página 37. Perdón, 37. Es que vengo sí, en la página 37, perdón. En la página 37, lo que venimos a decir es que, como venimos diciendo en los últimos días, cada euro que se dedique a inversión privada puede generar, un euro público puede arrastrar 3 euros de inversión privada, por lo cual tendríamos 4 euros de capital, ¿no? Si el efecto... Gráfico. A ver, si ponéis el gráfico lo explico porque así... El gráfico de la página siguiente. Sí, la página siguiente. Ahí está, ¿no? Bueno, lo que venimos a decir es comparamos las transferencias, digamos, de la Unión Europea, la diferencia que hay entre hacerlas para inversión privada, utilizarlas para las empresas, o hacerlos para consumo público, ¿no? Básicamente lo que venimos a decir es que por cada euro que se dedique de las transferencias a la empresa, a la inversión privada, se pueden arrastrar 3 euros de las propias empresas, el total de inversión sería 4, y si el efecto multiplicador es de 1,1, tendríamos un impacto en el PIB del 4,4, ¿no? Frente al consumo público, que no arrastraría nada, porque de 1 es 1, y con un efecto multiplicador del 0,6 tendría un impacto del 0,6. Por tanto, como podemos ver, el impacto es mucho mayor del uso del dinero público, del dinero de Europa para apoyar la inversión privada que para el consumo público dentro de lo que es el crecimiento potencial, el crecimiento de la economía, ¿no? También, como la propia Unión Europea nos dice, es importante que el dinero de Europa no sirva también para que se hagan reformas y así el impacto en el crecimiento económico será mayor, ¿no? Y un poco la línea con la que comentan los principales organismos internacionales, pues las principales reformas que nosotros pedimos, pues como decía, están muy en línea con las instituciones internacionales. En primer lugar, es importante la consolidación presupuestaria, ¿no? Es decir, una vez ya, se pasen los efectos de esta crisis, de esta pandemia, que esperamos sean pronto, pues habrá que corregir progresivamente nuestro déficit público, que es muy elevado, y sobre todo su componente estructural. De hecho, la Comisión Europea y el FMI nos estiman que el ajuste anual del déficit estructural debería situarse en torno al 0,5-0,7 puntos porcentuales, lo cual es mucho, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que hay que poner especial énfasis en la eficiencia del gasto más que la subida de impuestos, porque tienen un efecto, no tienen un efecto tan nocivo como tiene la subida de impuestos desde el punto de vista del crecimiento económico, ¿no? Y ahí, pues bueno, en la eficiencia del gasto, pues hay, en anteriores informes ya lo hemos apuntado, hay que reforzar todos los mecanismos de evaluación de la eficiencia del gasto público, generalizando la evaluación coste-beneficio en la administración pública, la supresión de duplicidades, buscar mayor colaboración público-privada, etcétera, ¿no? El segundo gran elemento de reformas es la fiscalidad, donde tenemos, ya lo hemos dicho también, una fiscalidad tremendamente ineficiente, donde genera muchas distorsiones en la economía. Hay figuras tributarias que recaen sobre el ahorro, la inversión y la actividad productiva que no genera crecimiento económico y los incentivos adecuados a medio y largo plazo, ¿no? Hemos hecho, bueno, en fiscalidad no os voy a repetir un poco todos los mensajes que llevamos dando en las últimas semanas, pero bueno, hay un recuadro 2, no sé qué, a página 43, donde un poco desarrollamos todas nuestras ideas y, bueno, volvemos a insistir sobre la progresividad del impuesto sobre la renta en España, que es casi un 20% superior a la media de la Unión Europea, de acuerdo con la OCDE, donde la cuña fiscal existente en España penaliza la generación de empleo.
Bueno, hablamos del impuesto del patrimonio, prácticamente en todos los países por el impacto negativo a medio plazo que tiene su recaudación. También el impuesto de sucesiones, hablamos de corresponsabilidad fiscal, etcétera. Es decir, yo creo que en el tema de fiscalidad, pues bueno, estamos muy alineados con la estrategia de la mayor parte de los países de la Unión Europea y bueno, básicamente desde el Instituto creemos que se puede hacer una mejora de tal forma que se reduzcan las distorsiones de su sistema fiscal, ¿no? En educación e formación es uno de los temas que creemos que es fundamental y también ponemos especial énfasis como en la mayor parte de las instituciones. Es decir, que de lo que se trata básicamente, en nuestra opinión, es de la detección de las necesidades y de la orientación de la formación hacia, digamos, una formación que haga una empleabilidad mayor de la que existe actualmente, ¿no? Y eso se consigue a través de una mayor interrelación entre el mundo de la empresa y el mundo de la formación, de tal forma que los trabajadores se formen en base a las demandas de formación que requiere el mundo empresarial y que se disminuye, digamos, el desempleo a través de esta mayor adecuación, ¿no? Y bueno, pues hay algunas sugerencias que se ponen en el papel, como favorecer la participación de las empresas en el diseño de los títulos educativos y certificados de profesionalidad, mayor aproximación de la universidad a la empresa, el desarrollo de una oferta integral y flexible de formación permanente adaptada a los nuevos retos de la sociedad, que las políticas de empleo deben favorecer las estrategias activas de formación y orientación, mejorar, como dicen todos los organismos, nuestros resultados educativos a través de una mejora de la calidad de la enseñanza, abordar la transformación del sistema educativo para adecuarlo a la nueva era digital y una apuesta, creemos que esto es importante, por la formación dual, ¿no? Otra área importante que hay que poner énfasis en lo que es la política económica es en el sector financiero, que en nuestra opinión es absolutamente clave para la recuperación económica. Nuestro sector financiero es un sector financiero sólido, fruto del proceso de reestructuración y recapitalización que tuvo lugar hace unos años, pero tiene importantes retos para el futuro, como es toda la disrupción digital, el cambio climático y el envejecimiento de la población. Y hay que evitar que las políticas de regulación a través de Basilea III sean especialmente procíclicas, ¿no? Y creemos que el sector financiero, la regulación tiene que adecuarse básicamente para conseguir que apoye el crecimiento económico del sector financiero, ¿no? Y desde este punto de vista, bueno, la regulación, por ejemplo, en el continente americano está favoreciendo mucho más la recuperación, por ejemplo, que en el continente europeo, y eso lo apuntamos también en el informe, ¿no? Y medidas como, por ejemplo, impuestos de transacciones financieras, viviendas en materia de viviendas ocupadas y desahucios, etcétera, son medidas que perjudican enormemente el sector financiero, y no olvidemos que el sector financiero es fundamental para financiar la recuperación económica, ¿no? También hablamos de mejora en la regulación, donde hay que, en fin, eliminar obstáculos para las empresas, que sea una regulación que cumpla los principios de transparencia, predictibilidad, estabilidad, etcétera. Apoyamos la unidad del mercado interior, la reducción de esa gran proliferación, sobre todo además con el COVID, de normas, ya no solo a nivel nacional, a nivel provincial, sino también autonómico, local, etcétera, donde las normas COVID, por ejemplo, son muy distintas de una ciudad a otra, de una región a otra, y yo creo que eso fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa le perjudica, ¿no? Es decir, pero bueno, más allá del COVID, apostamos por una unidad del mercado interior, ¿no? La innovación y digitalización es otra de las áreas donde apuntamos, ya lo llevamos diciendo en los últimos informes. Bueno, es importante el uso de los fondos europeos para estos fines, pero tener un presupuesto diseñado para que cuando se acaben los fondos europeos tengamos dinero para seguir apostando por la innovación y la digitalización, porque son inversiones a muy largo plazo, ¿no? Y también los incentivos fiscales, diseñarlos mejor para que se utilicen más, ¿no? Es decir, que es otro de los defectos, de los problemas que llegamos identificando. Y por último, en materia de eficiencia energética y sociedad medioambiental, pues también creemos que es
otra de las áreas donde debemos apostar, ¿no? Y básicamente, aunque sea un poco largo, pero bueno, he tratado, el informe es bastante profundo, tiene muchos datos, muchas cuestiones, pero bueno, os he dado unas pinceladas que espero que os hayan dado una idea un poco del contenido del informe. Ahora, si queréis, pasamos a la ronda de preguntas a través del chat o levantando la mano. Gracias. Damos paso a Bruno Pérez de La Información. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Un par de cuestiones. No sé si habéis llegado a estimar, porque entiendo que las proyecciones que habéis hecho de crecimiento, evolución del déficit y deuda son sobre un escenario en el que no hay reformas, ¿no? No sé si habéis planteado o sea, habéis calculado un escenario con reformas. ¿De qué manera podría influir en esas proyecciones el hecho de que ese ajuste fiscal que identificáis como necesario se hiciera por la vía del gasto o por la vía del ingreso? No sé si uno, si lo habéis estimado, y dos, si no lo habéis estimado, de qué 3 o 4 tips generales de qué diferencias podría haber si se hiciera de una manera u otra. También consideráis en una parte del informe que sería necesario mejorar el clima empresarial. No sé de qué manera debería hacerse esto, si también podéis ser un poco más concretos en este punto. Y de momento, eso sería. Muchas gracias. Sí, gracias. No, la primera pregunta era en relación a... ¿Cuál era la primera? Sí, lo multiplicado. Gasto-ingreso, de ajuste por gasto a ajuste en ingreso. Bueno, sí, esto hay bueno, si quieres, Gregorio, coméntalo. Vale, sí. Sí, están en el informe puestos, los multiplicadores del gasto son mucho menores que... Sí. Sí, nosotros, este es un tema que es muy importante, y es que un ajuste presupuestario basado en aumento de impuestos tiene unos efectos contractivos sobre la actividad mucho mayores que un ajuste presupuestario basado en la moderación y mejora de la eficiencia del gasto público. Y además, no solamente son los efectos multiplicadores que son mayores de la contracción de la subida de impuestos que da baja el gasto, es que además la subida de impuestos tiene un efecto negativo sobre el PIB potencial y el crecimiento a largo plazo. Por eso, la teoría más reciente, sobre todo un académico recientemente fallecido el mes pasado, Alesina y Rami, aconsejaban por la vía de los ajustes presupuestarios basados en la consolidación del gasto público, y nosotros estamos incidiendo especialmente en la mejora de la eficiencia del gasto público como mecanismo de consolidación presupuestaria. En la coyuntura como tal no está planteado más que las medidas ya incorporadas en el presupuesto general del Estado de aumento del gasto público y subida de impuestos. Precisamente la subida de impuestos del año pasado, que van a entrar en vigor ahora en enero, van a tener un efecto contractivo sobre la actividad, sobre el escenario contrafactual. Respecto a las reformas estructurales, en principio las reformas estructurales, su efecto mayor, su visibilidad mayor es su efecto sobre el crecimiento potencial a largo plazo y sobre la capacidad de adaptación de la economía ante situaciones adversas como las presentes. Por lo tanto, un escenario de reformas estructurales, estaremos hablando de un escenario de una recuperación más pronta, más intensa y más segura que en el escenario contrafactual de ausencia de las mismas. Pero lo que está puesto, como no podía ser de otra forma en el informe, es el escenario que está planteando ahora, con las medidas que se han aprobado ahora mismo y no con las que estamos planteando que se podrían incorporar. Obviamente, de incorporar toda esta baraja de reformas estructurales, estaríamos hablando de un crecimiento a medio y largo plazo muy superior al que se está proyectando, y en cualquier caso una recuperación, una pendiente de recuperación más rápida. Pero no está contemplada las previsiones porque no puede ser de otra forma. No, yo diría que, por completar, que desde el punto de vista de las reformas, también depende de qué reformas se implementen. Hay reformas que generan crecimiento económico y otras reformas que no generan crecimiento económico. Es decir, que las reformas tienen que ser adecuadas, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿No? Y una tercera pregunta, ¿no? Preguntaba por el tema de... Habláis de la mejora del clima empresarial. Sí, yo creo que efectivamente. Yo creo, mira, es muy importante, digamos, desde el punto de vista de las empresas, que tienen que tener cierta certidumbre, ¿no? En un momento como en el que estamos ahora.
el anuncio de determinadas reformas, aunque luego no se implementen, generan incertidumbre, ¿no? El anuncio de una reforma fiscal que perjudica a las empresas, aunque luego no se lleven a cabo, en este caso si ha habido aumento de impuestos a empresas, genera incertidumbre, ¿no? El anuncio de derogar la reforma laboral del año 2012 y el generar ruido en ese sentido, pues genera que las empresas pues no tengan un marco claro donde operar en el medio y largo plazo, ¿no? Y esto es básicamente, las empresas necesitan estabilidad en la medida de lo posible. Viven en un mundo incierto, pero cuanto menos incertidumbre se genere, pues más fácil se hacer las cosas, ¿no? Nos ha pedido también la palabra Eduardo Ortega del Español. Sí. Eduardo, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aprovecho para saludar a los compañeros de la prensa económica, prensa general y prensa así retrospectiva las Navidades, también a vosotros, y pasamos un poco a lo que os quería consultar. Yo, con todos los respetos, me voy a salir un poco del informe y vamos a entrar un poco en actualidad porque quería preguntarles sobre su valoración sobre la negociación del salario mínimo interprofesional. Como ya saben, se está a la espera de una nueva respuesta de la patronal en enero. ¿Ustedes consideran que tan perjudicial sería una subida de, pongamos, un 1% del salario mínimo interprofesional para las empresas? ¿Qué impacto tendría en el tejido productivo esa subida? ¿Hablaríamos del cierre de empresas por una subida del SMI? ¿Creen que esa puede ser una de las conclusiones? Eso por un lado. Y quería pedirles también su valoración sobre parte de esa reforma en la que está trabajando el gobierno, concretamente sobre la figura de los PERTE, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que irían un poco en la vía que ustedes comentan de la colaboración público-privada. En este sentido, les quería preguntar si ustedes consideran que el gobierno ya está obrando en esa vía que ustedes comentan de la colaboración público-privada y de la que hablan en el informe. Muchísimas gracias. Y perdón, me gustaría también, ustedes han comentado que son muy importantes las reformas estructurales para el próximo año y para reforzar ese crecimiento económico y acelerarlo. Bueno, pues ya que estamos, me gustaría que me dijeran cuáles son las 3 imprescindibles. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera de las preguntas, digamos, como lo íbamos diciendo en los últimos días, nosotros creemos que el énfasis hay que ponerlo en la creación de empleo. Es decir, tenemos un paro del 25% de personas sin trabajar, de la población activa, y ese es el énfasis donde tenemos que poner, es no desviar nuestra atención y esas energías de otro tema que no sea la creación de empleo. Para poder pagar el salario mínimo, lo primero es tener un empleo, ¿no? Y 25% de las personas ahora mismo no trabajan. Y lo que tenemos que hacer es reformas que permitan la incorporación al mercado laboral de la mayor parte de esas personas que están sin trabajar en estos momentos, ¿no? Y es un tema de prioridades, ¿no? Y de gaste, digamos, de inyección de energía en ese sentido, ¿no? Además, es un año donde la inflación va a ser negativa, del menos 0,9%, donde, digamos, los criterios fundamentales digamos, se establecen para el aumento del salario mínimo, pues bueno, en general no se cumplen ninguno en ese momento. La inflación es negativa, digamos que ha habido una caída muy sustantiva de los beneficios empresariales este año, como hemos visto anteriormente, y por tanto un mayor peso de los salarios en el PIB respecto de los beneficios empresariales. Digamos, estamos en una coyuntura económica con una recesión histórica del menos 11% y la productividad del trabajo sigue siendo baja. Es decir, que en base un poco a los criterios que nos deben de regir para lo que es la evolución de los salarios, pues no se cumple, ¿no? Pero en cualquier caso, y más allá de todo esto, nosotros lo que creemos es que tendríamos que tendríamos que poner especial énfasis en lo que es la prioridad, que es la creación de empleo, que es digamos, el elemento fundamental o digamos, el reto fundamental que tiene este país, ¿no? Respecto al segundo de los temas, sí, yo creo que los PERTES van muy en línea con lo que nosotros creemos que debe de ser el uso de los fondos europeos. Es decir, como decía anteriormente, el efecto multiplicador es mucho mayor si se utiliza para la inversión privada que para el consumo público, y de hecho en la presentación que hicimos hace unos días sobre las iniciativas, los grandes proyectos tractores que presentamos nosotros, pues va muy en línea también con los proyectos del gobierno. Luego hay que poner, digamos,
hay que ponerle la letra pequeña, hay que escribirlo, en fin, los proyectos y hay que concretarlos, ¿no? Pero sí creemos que van en la buena dirección. Las 3 reformas estructurales. 3 reformas estructurales. Bueno, las apuntamos en el documento. Yo creo que para la confianza, digamos, en general de las empresas y de los mercados, pues bueno, yo creo que el tema fiscal es muy importante, es decir, explicar cuál va a ser la estrategia a medio plazo, tanto en materia fiscal como en materia de pensiones, para, digamos, conseguir la sostenibilidad de las pensiones por un lado y también, digamos, la sostenibilidad desde el punto de vista de la deuda pública. Es una gran reforma que creemos que es muy importante, ¿no? El tema de la formación creemos que es absolutamente indispensable para el aumento de la productividad, que es otro de los grandes debilidades de nuestra economía, y también el tema de la simplificación de las barreras para lo que es el desarrollo empresarial, ¿no? Es decir, lo que es la unidad de mercado. Si hubiera 3, y yo destacaría otra más, ¿no? Que también apuntamos, ¿no? Que es todo el tema de la inversión en I+D+I, ¿no? Es decir, mejorar, dedicarle recursos públicos al I+D+I y mejorar los sistemas de incentivos fiscales que apenas se utilizan por las empresas porque no están bien diseñados. Tenemos una pregunta de Yolanda Durán. ¿Cómo se comportará el mercado de vivienda y la construcción en 2021? Bueno, nosotros creemos que el sector de la construcción es uno de los sectores que sí se ha comportado mejor, por supuesto, que el sector de los servicios, y en la medida en la que en los confinamientos no haya más confinamientos, sino haya mayores restricciones a los movimientos a la movilidad, pues creemos que puede ser un sector que puede tirar de la economía de forma bastante considerable, además teniendo en cuenta también el impulso que nos puede dar los fondos europeos, ¿no? Sí, tenemos una pregunta de Nuria Cano de EFE. Buenos días, Nuria. Hola. Nada, solo quería saber si teníais una estimación del comportamiento del PIB en este cuarto trimestre. Si creéis que se contrae, que puede haber un ligero crecimiento, ¿cuál es vuestra visión? Gracias. No, nosotros estamos en línea, si quieres, Gregorio, puedes dar ya más, pero estamos en línea con lo que apuntan tanto el Banco de España como los principales organismos internacionales, que lógicamente el confinamiento y las restricciones a la movilidad que se han producido en este último trimestre pues va a generar un PIB, una contracción del PIB. En España, digamos que en esta segunda oleada las restricciones y el impacto de la pandemia ha sido menor que en otros países europeos, pero sí también nos ha afectado lógicamente y tendrá un impacto en el PIB y por tanto no creemos que se haya situado en valores positivos. No sé si, Gregorio, quieres apuntar algún dato más. Sí, bueno, es decir, lo que sucede con el cuarto trimestre es que identificamos que sobre todo desde el mes pasado de septiembre se ha visto una estabilización de la mayor parte de los indicadores disponibles. Y es verdad que el único indicador que está teniendo un comportamiento dispar es la afiliación administrativa, tal como se ha destacado hasta el mes de noviembre, pero en cualquier caso el conjunto de indicadores hacen pensar que el crecimiento del PIB del cuarto trimestre va a ser muy moderado y muy probablemente negativo, pero en cualquier caso una estabilización respecto a la normalización del PIB experimentada en el tercer trimestre. Todo ello nos hace plantear que el conjunto del año no se aleja sustancialmente de lo que estamos barajando ya, que hemos puesto en el informe del 11%. Es decir, el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, décima arriba, décima abajo, estará prácticamente nulo, posiblemente negativo, pero muy... Es decir, ahora mismo estamos barajando un escenario como entre muy moderado o negativo, como ha dicho el presidente. Pero la verdad es que decir el cuarto trimestre cuando todavía no cerra el mismo y no tenemos la información incompleta del último mes de diciembre para ningún indicador, ni tenemos información completa del segundo mes de noviembre para la mayor parte de los indicadores, es muy, muy aventurado. Por eso es mucho más factible que se comporte en la línea de lo que ha señalado el Banco de España y ha visto nuestro presidente. Es decir, la continuación, lo que son la proyección de los indicadores disponibles nos hacen pensar un crecimiento moderado o incluso negativo en el cuarto trimestre del año, muy moderado o tenue, o incluso negativo en el cuarto trimestre del año respecto a lo que se está planteando. Por lo tanto, nos aproximamos más en la tesis del Banco de España que cualquier otra. Sí, nos ha pedido también la palabra Andrea, de OK Diario. Hola, Andrea.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación a esta conferencia. Me gustaría preguntarle sobre dos aspectos. El primero sería sobre si en este informe se ha tenido en cuenta las posibles restricciones que se van a tener ahora que implantar de cara a este mes de diciembre, posiblemente continuarán en enero y en el primer trimestre del próximo año. Y mi segunda pregunta es un poco al margen de este informe que han realizado y es que me gustaría conocer su opinión sobre la propuesta de algunos miembros del Ejecutivo sobre la implantación de la jornada laboral de 4 días. Gracias. Sí, que te respondo a la segunda y digamos que creo que te responde a la primera, ¿no? Respecto a la jornada de 4 horas, pues digamos que es un anuncio en genérico y no está en el marco del diálogo social y no es una cuestión que nos hayamos planteado desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna concreción en fin, que es una propuesta, una ocurrencia que, como ya hemos comentado hace tiempo y bueno, no está en la mesa de diálogo social y por tanto no podemos dar más detalle. La primera, ¿cuál? ¿Cómo van las restricciones de diciembre que se van a Pues eso es lo que estábamos planteando en el crecimiento cuarto trimestre. Es decir, lo que ha acontecido en este mes de diciembre, en principio, está afectando negativamente a la actividad de restricciones. Por eso es lo que decíamos antes, que el crecimiento cuarto trimestre, al día de hoy, más que hablar de un escenario puntual, lo que tenemos que hablar es un intervalo de predicción entre un escenario negativo y un escenario muy moderado. Y en cualquier caso, en función de cómo se produzcan las restricciones de cierre, porque es muy importante que la actividad comercial y la actividad de restauración, la actividad de transporte de la última parte de diciembre suele ponderar mucho en el crecimiento de este cuarto trimestre. Por lo tanto, sin ninguna duda, las restricciones que están habiendo van a perjudicar a la actividad y van a lastrar las posibilidades de crecimiento de este trimestre. Lo que yo estaba diciendo antes es que el escenario de crecimiento del trimestre, en la medida que no conocemos cómo se va a terminar el trimestre y tenemos información, por que es un escenario muy incierto y muy de incertidumbres. Por eso, yo creo que lo que dijo el Banco de España, que fijaba un intervalo de predicciones, me parece que es al día de hoy lo más prudente y plantearlo. En primer caso, nuestra intuición es que el cuarto trimestre le va a costar trabajo llegar a una tasa de crecimiento positiva. No sé cómo lo ves tú, presidente. Sí, en la misma línea. Va a costar trabajo.